uno de los guitarristas más influyentes y sobre todo más impredecibles de la historia del rock, el gran Ritchie Blackmore. Y es que para entender al artista primero hay que entender a la persona, ¿no? Su temperamento. Y qué mejor ejemplo que su ya mítica, por no decir infame, actuación en el California Jam del 74. Ese momento en el que destroza una cámara con la guitarra, vamos, eso ya dice mucho de su carácter explosivo. Pero ojo, que aquel incidente fue solo la punta del iceberg. Su carrera entera se podría definir con esas tres palabras. Fuego, puro genio y sobre todo un cambio constante. Aburrida, desde luego, no fue. Así que venga, vamos a hacer un repaso por esos momentos, por esas canciones clave que de verdad cimentaron su leyenda. Y no vamos a hablar solo de los éxitos que todo el mundo conoce, vamos a ir a esos temas que de verdad marcaron un antes y un después en su viaje como el gran arquitecto, primero de Deep Purple y luego de Rainbow. Porque claro, antes de ser el dios de la guitarra que todos conocemos, hubo unos inicios. Mucho antes, Ritchie Blackmore se estaba curtiendo, perfeccionando su estilo como músico de sesión, tocando en el competitivo circuito de bandas de los 60. Pero fue con su primera banda, una banda de adolescentes llamada The Outlaws, donde, ¡zas!, ahí empezaron a saltar las primeras chispas de ese estilo tan suyo, tan pirotécnico, que luego se convertiría en su marca personal. Avanzamos hasta 1968. Ya está en la primera formación de Deep Purple, la MK1, y aquí es donde empieza a sacar músculo como compositor. Fijaos en este tema, Ring That Neck. En directo era una auténtica locura, un escaparate para esos duelos salvajes, casi batallas entre su guitarra y el órgano del gran John Lord. Y a partir de ahí, ¿cómo evolucionó todo? Pues veamos cómo ese sonido inicial fue creciendo hasta dar forma a una de las alineaciones más míticas, no del rock, sino de la historia de la música. El punto de inflexión fue la llegada del cantante Ian Gillan y el bajista Roger Glover. Con ellos, la formación clásica, la MKI, quedó, bueno, solidificada. La química que había entre esos cinco tíos era brutal. Estaba claro que algo muy grande estaba a punto de pasar. Y después de un proyecto más orquestal que lideró John Lord, Blackmore dijo, hasta aquí. Dejó clarísimo quién mandaba ahora. Y lo hizo con la apertura de Speedkin, un auténtico puñetazo en la mesa. Y luego llega Made in Japan. ¡Qué discazo! Es que ese directo pilla a la banda en su mejor momento, en estado de gracia. Y Lazy es el ejemplo perfecto de lo que hacía Blackmore. Una mezcla increíble de jazz, blues y música clásica. Algo totalmente innovador. Y claro, tenemos que hablar de Smoke on the Water. Es que es el mejor ejemplo de su genialidad, de esa dualidad que tenía. Por un lado, crea el riff más simple y reconocible del planeta, y en la misma canción se marca un solo complejísimo, súper inventivo. Es increíble. Pero Blackmore era un culo inquieto. Para 1975 sentía que en Deep Purple ya no podía más, que estaba creativamente asfixiado. Así que, ¿qué hizo? Pues se fue y montó su propio chiringuito para poder pintar sus ideas en un lienzo nuevo, Rainbow. Se junta con una de las mejores voces de la historia, Ronnie James Dio, y juntos crean cosas como Stargazer. Este tema es, bueno, es la culminación de esa nueva visión que tenía en la cabeza, algo totalmente épico. Y con esto, ojo, porque crearon un estilo prácticamente nuevo. Se le empezó a llamar Castle Metal. ¿Y qué era? Pues básicamente meterle toda esa grandilocuencia y esos elementos de la música clásica al rock más duro. Y canciones como Kill the King, ¡buah! Eso era un recordatorio brutal de su técnica, de su velocidad. Era como si dijera, aquí estoy yo. A ver quién se atreve a quitarme la corona de rey de la guitarra de heavy rock. Es que no tenía límites, se atrevió hasta con los clásicos. Hizo una versión electrificada de la novena de Beethoven, que en directo se convertía en una improvisación alucinante de más de 10 minutos. Una pasada. Y claro, todo esto no pasó desapercibido. Su influencia fue directa, inmediata. Mientras él hacía esto, en algún lugar de Suecia había un chaval llamado Ingrid Malmsteen que estaba, literalmente, tomando notas. Una nueva generación de virtuosos estaba a punto de nacer gracias a él. Pero, ¿alguien pensaba que la historia acababa aquí? Para nada. El viaje de Blackmore estaba lejos de terminar, y lo que venía ahora era una de las reuniones más improbables de la historia del rock y, sí, otra reinvención total. La reunión de la formación Milk 2 de Deep Purple. Eso fue el cuando los cerdos vuelen de la época. Nadie se lo creía. Y durante un tiempo, fue muy breve pero muy intenso, la magia de los viejos tiempos volvió. Y justo cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, llegó el giro de guión más inesperado. Un proyecto con su mujer, Candice Night. El nombre, Blackmore's Night.
Este cambio final dejó a muchísima gente con la boca abierta, ¿eh? Pero para él fue la oportunidad perfecta para meterse de lleno en su otra gran pasión, la música clásica y renacentista. Fue la prueba definitiva de que era un artista que sencillamente se negaba a quedarse quieto. Así que al final, con un artista que fue tantas cosas a la vez, innovador, pionero, un genio totalmente impredecible, queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuál es el verdadero legado que define a alguien como Richie Blackmore?